Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores. Hoy para hablar de un tema bastante interesante que gira en la sociedad últimamente. Precisamente vamos a hablar del valor, por un lado, de la tecnología y la libertad de expresión. ¿Qué sucede con estas dos disciplinas que tienen que convivir, se ven obligadas a convivir, pero de tanto en tanto vemos en la sociedad que ocurren determinadas colisiones de derechos entre las mismas, valores enfrentados? Para hablar de esto y mucho más hemos convocado a un especialista de la ciencia jurídica, que es justamente la disciplina que se dedica a zanjar estas cuestiones. Con nosotros nos visita hoy el doctor Javier Indalecio Barraza. ¿Cómo le va, Doc? Bien, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, quienes ven Revolución en Valores conocen la presencia, bueno, a lo que se dedica el doctor, por supuesto, abogado, especialista en Derecho, pero también ha incursionado en el estudio de la tecnología, esta nueva disciplina que irrumpió en la humanidad hace años ya. Ahora nos va a contar un poquito, ¿no? Acerca de Internet, porque usted ha investigado mucho, pero también lo que sucede hoy día, porque siendo este un programa de valores, sabemos, y usted, especialista en Derecho, que se generan colisiones entre la libertad de expresión, la intimidad, los datos personales. Bueno, hablar un poquito, desarrollar esta temática y temas que le preocupan al señor o a la señora desde su casa, las violaciones, la adulteración de la identidad en WhatsApp, por ejemplo. Doc, ¿cómo nace Internet y qué pasa con estos famosos buscadores a los cuales a veces la gente es expuesta y se ventilan datos privados o falsos, ¿no? En muchos casos. Sí. Bueno, Internet en realidad no es tan nuevo como se cree. Internet nace, en realidad lo que nace con objetivos militares fue lo que se conoció en su momento como ARPANET, que se crea en Estados Unidos, que fue una red que tenía por objetivo lograr un sistema de comunicación que fuera invulnerable frente a posibles ataques nucleares. Eso surge en Estados Unidos hacia fines de la década del 60. Bien. Y en el año 83, que es el año en el que se considera que nació Internet, se divide lo que es los objetivos militares de Estados Unidos y los objetivos científicos. Y se crea entonces Milnet, que era la red para temas militares, y ARPANET, que queda para las cuestiones científicas. Bien. Y paralelamente con eso hay un dato muy importante. En 1984, en mayo del 84, por primera vez se hace la primera operación de comercio electrónico. Se trataba de una señora de 72 años que estaba enferma y que tenía un problema en la cadera, y mediante su televisor y el control remoto hace la primera compra por lo que después se conoció la red. Bien. Era Janet Snowball, estaba quebrada, y a partir de ese momento se realiza el primer, lo que ahora es el comercio electrónico y lo que conocemos. Y finalmente en el año 89 se crea lo que nosotros conocemos como la web, World Wide Web, que es la red donde todos tomamos información, recibimos información y subimos información. El problema que se plantea es ¿cómo busco información? Porque originariamente no existían los buscadores. Bien. Originariamente salían unas listas de link, y en esos links uno buscaba deportes y entraba en cada uno de los links. Pero esos links de deportes podía ser de fútbol, de tenis, de básquet, tenis muy genérico. Entonces, a mí me gusta el fútbol y me gusta el tenis, pero no me interesaba el boxeo. Entonces, salía todo. Y ahí surge la necesidad de crear los buscadores de Internet, que originariamente eran muy rudimentarios, los buscadores. ¿Y cómo funciona el buscador? Que ese es el gran problema, porque la ciencia jurídica ha quedado perpleja por este tema, porque por un lado uno busca información, recibe información, pero al mismo tiempo eso puede dañar la reputación. Seguro. De hecho, en nuestro país, los grandes casos de responsabilidad de buscadores de Internet se refieren a modelos publicitarias que han sido remitidas a sitios de pornografía. El gran tema y el gran interés del cibernauta es la pornografía. Pero miren la paradoja, fue creado con objetivos científicos y militares, pero la gente ingresa a ese mundo para consumir
pornografía. Sí, como todo, según el uso que uno se le dé, porque Claro. sabido es que la tecnología acerca, lo hemos comprobado con la pandemia, doctor, pero lógicamente también genera otros efectos que podrían bien ser adversos. Sí. ¿Cómo responde ahora bien la ciencia jurídica, la rama del derecho en concreto que se dedica a esto y en qué estadio nos encontramos, ¿no? Sí, Porque sí, sí. claramente, me imagino, el derecho siempre va detrás de lo que sucede De al lo que, hombre, claro, originalmente. y cómo están esos reclamos, ¿no? Sí, han surgido reclamos sobre todo porque el buscador de Internet, el gran buscador es Google, Sí. pero hay muchos más. Está Bing, está DuckDuckGo, ¿sí? Hay más de 15 buscadores. El problema que se plantea es que el buscador, cuando remite a una página de pornografía, lo que señala el buscador es que él se considera simplemente un mero intermediario entre lo que sube alguien a la red y el cibernauta que consume esa información. Entonces el buscador dice, mire, yo no tengo nada que ver. Es una persona que busca y uno que consume, pero yo simplemente soy un mero intermediario. Ajá. El problema que se plantea es qué pasa cuando el buscador de Internet toma conocimiento de esa ilicitud. ¿Qué debe hacer? ¿Debe obrar? ¿Debe omitir? Ese es uno de los problemas que plantea. Y por otra parte, el otro problema que se plantea es quién determina la ilicitud. Eso iba justamente a preguntarle, porque por un lado se estaría conculcando en determinado, bueno, por supuesto los datos personales, la privacidad y la imagen de esa persona en concreto, pero por otro lado libertad de expresión, libertad de prensa, estarían quienes podrían alegar qué pasa con mi derecho a expresarme, Claro. ¿no? ¿Cuál es el justo punto? Claro. Bueno, de esta hay dos situación? tendencias. En Estados Unidos y en la Unión Europea se considera que el buscador no puede ser responsabilizado por lo que se sube. Tanto la Unión Europea como el sistema estadounidense parten de una libertad absoluta porque al mismo tiempo se entiende que en ese mundo de la red uno entabla como una conversación mundial. Bien. Y entonces eso implicaría interferir en la libertad de comunicación, en la libertad de expresión. Eso desde una perspectiva básica, pero fundamentalmente se ha hecho prevalecer la libertad. Hay otros países que creen que es necesario limitar algunas cuestiones. Bien. En nuestro país hemos adoptado una posición intermedia que creo que es una posición bastante ecuánime del Fuero Civil y Comercial Federal. Bien. Porque el Fuero Civil y Comercial parte de esta idea. El buscador no es responsable, pero si es anoticiado de que esa información, ese sitio, contiene algo ilícito, daña la reputación de una persona y no actúa diligentemente, a partir de ese momento el buscador es responsable. Bien. Es una Avanzó posición, un paso más, es una digamos, posición nuestro intermedia derecho. entre no responsabilizar totalmente al buscador, pero al mismo tiempo, si toma conocimiento de esto, es en ese momento que debe obrar de manera diligente. Seguro. Pero surge otro problema. Sí. ¿Cómo notifico al buscador? ¿Mediante un correo electrónico o tiene que ser una autoridad competente? Claro. Bueno, en el sistema estadounidense notifico mediante un correo privado, en el modelo europeo es mediante una autoridad competente. Bien. Son... Interesante, Doc, porque suponiendo, bueno, el país, Estados Unidos, de los derechos, de las libertades, darían mayor trascendencia a la libertad de expresión que al resguardo de las libertades individuales, de la privacidad. El gran problema es ese. El gran problema es que se puede dañar el derecho a la intimidad y se puede dañar la reputación de una persona. Y al mismo tiempo, esto también... La Corte está discutiendo en este momento lo que se llama derecho al olvido. Ajá. ¿Qué pasa con una información que se subió hace 25 años y que hoy la persona se siente molesta por esto? De hecho, bueno, esto fue un tema de la farándula que dio lugar a la destitución del juez en ese momento, del juez federal Bernasconi, porque había organizado toda una red delictiva, fue condenado el juez. Y se trataba de unas chicas, Natalia de Negri, Samantha Farhat, que estuvieron involucradas en una serie de cuestiones. Hoy Natalia de Negri pretende que se saque de los sitios de Internet esa información que se refiere a esas actividades. Pero el problema que se plantea con ese derecho al olvido, ¿qué hacemos no con ese caso que no tiene mayor incidencia, pero con temas históricos o con temas que hacen a la seguridad? Claro.
Yo recuerdo un caso muy importante que no estaba en la red, pero sí en los archivos periodísticos, que es el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue detenido por primera vez en el año 76 por narcotráfico. Y unos años después, quien busca esa información fue un periodista muy valiente, Guillermo Cano, que da a luz la información de que Pablo Escobar estaba involucrado en el narcotráfico. Bien. Y a partir de ahí todo el gobierno colombiano inicia su investigación y posteriormente la destitución de Pablo Escobar, porque llega a ser el legislador de la República de Colombia. Bien. Eso fue lo que origina que el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, inicie toda una investigación y sea destituido. Lara Bonilla fue asesinado hacia abril de 1984 y en diciembre del año 86 Guillermo Cano fue asesinado también, producto de esa información. ¿Y qué hizo Pablo Escobar? Pablo Escobar lo que hizo, según cuenta la leyenda, fue comprar todos los diarios donde salía la información. Entonces acá tenemos un problema. ¿Quién determina el bloqueo de esa información? O yo me siento agraviado por algo. O claro, la autoridad competente. Ese es un tema central que deberíamos discutir y que la Corte lo va a discutir en estos días por el derecho a lo que se llama el derecho al olvido. Doc, un tema súper interesante para seguir estudiando. Entiendo que en la UBA, en nuestra alta casa de estudios, se estaría dictando próximamente un curso que ahora le pido al Dire si lo pone en pantalla, un programa de actualización de tecnologías y demás. Si nos quiere comentar en un segundito. Es un curso de posgrado que aborda esta problemática tan dinámica, cambiante como son las tecnologías de información y comunicación. Yo he sido invitado como profesor para ese curso de posgrado precisamente para abordar temas de responsabilidad de los buscadores de Internet, pero está dirigido por un jurista, un experto también, que es el doctor Jorge Berchol, y un cuerpo de abogados que llevan adelante el estudio de las tecnologías de información y comunicación. Sí, una ciencia sin lugar a dudas con la cual los especialistas en derecho van a tener que hermanarse también, y una de las formas es poderla transmitir y estudiarla, ¿no es cierto?, para poder estar preparado y dar respuesta al judiciable, a la sociedad acerca de esta temática, ¿no?, que en definitiva es lo que ya está instalado. Doc, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, lo esperamos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Señoras, señores, nosotros seguimos con más Marcados por Expertos.